Hola, soy Grisi Nava y te doy la bienvenida a este video donde vamos a hablar del rockstar de Arcángel Miguel. No sé si tú sabías que su nombre significa el que es como Dios. Y vaya que necesitamos mucho de su ayuda en este mundo, ya que nos reina el miedo, nos reina la duda, constantemente estamos sintiéndonos o solos o perdidos en el camino, en el propósito de la vida. Generalmente le damos mucho poder a la inseguridad, ¿cierto? Y Arcángel Miguel es experto en ayudarnos a transmutar nuestro miedo. De hecho, te ayuda a aprender de él, porque nuestro miedo está ahí por una razón. Primero, es una emoción muy básica que todos los seres humanos la necesitamos para salvaguardar nuestra vida. Sin embargo, cuando el miedo se convierte ya en algo psicológico y que hemos quizá mantenido como un estandarte para quizá no ir en pro de cambios o quizá no desapegarnos de algo, ahí es cuando nos empieza a hacer daño. Y es cuando podemos recurrir a Arcángel Miguel. Fíjense que fue uno de los primeros ángeles que se presentaron conmigo, entonces le tengo muchísimo aprecio. Además, la comunicación con él es bastante fluida porque como el colectivo empata mucho con él, es que también la comunicación se amplía más para nosotros. Arcángel Miguel es una función. El personaje es el que tú ya ves plasmado en los libros, sobre todo en los religiosos o en esas pinturas sacras, que es así, cabellito largo, ¿no? Muy guapo, robusto, con su escudo, su espada. Bueno, ok, ese es el personaje porque precisamente esos elementos que porta son los que nos hace identificar cuál es la función que está haciendo para con nosotros. Arcángel Miguel responde muy rápido y además siempre trata de hacerlo de una manera en la que tú puedas comprender su mensaje y en que tú puedas saber que él fue el que te contestó. Entonces, temas que ve Arcángel Miguel o en los que te puede ayudar es a darte fuerza y valor. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar todos los movimientos en tu vida, los cambios, desapegarte. Además, también te da esa seguridad y esa protección para, pues, ¿de qué te tienes que proteger? De tus propios miedos. Porque la vida es dual, la vida es polar. ¿Qué haría Dios si no tuviera al demonio, a Satanás, ¿no? ¿Qué sería el día sin la noche? ¿Qué sería el polo femenino sin el polo masculino? Entonces, ¿de qué nos tiene que proteger en realidad? De nosotros mismos, que somos los que nos hacemos daño. Así que es excelente dándote esa seguridad y, bueno, temas así muy específicos también ve como, por ejemplo, cuando estás atravesando temas legales, ¿no? Llama a Arcángel Miguel porque es experto en ayudar a todos los involucrados a mediar la situación, porque un guía angelical no solo está para favorecerte a ti, ni a los caprichos de tu ego, está para beneficiar a todos los involucrados y que todos tengan esa dosis de bendición, por lo que hace que cada uno se pueda dar cuenta de la pieza de ajedrez que está jugando el juego en ese tablero que le han llamado demanda, denuncia, divorcios, etc. También Arcángel Miguel es buenísimo haciéndote así, empujándote ante los cambios. A veces él mismo, su energía y su función,
provoca todo el movimiento que está sucediendo a tu alrededor. Y tú creerías que es algo devastador, que te está castigando Dios, o yo qué sé, que de repente puede pensar el ego que te está sucediendo cuando se te mueve la realidad. No, muchas veces es la función de Miguel porque está guiando tu plan de vida y necesitas ya poder cambiar, salir de repente de ese estado donde sientes que no te favorece nada, pero es porque no has querido moverte. Entonces, de repente te empieza a hacer así, te empuja, ¿no? Y estos empujoncitos son muy necesarios para nuestro beneficio a largo plazo. Otra de las cosas que hace Arcángel Miguel es que te ayuda con estas tomas de conciencia veloces. Te ayuda a ver, te ayuda a incrementar la velocidad de percepción. Y uno de los medios que usa para comunicarse contigo y que también puedas ver, como que te hace un llamado de atención, ¡hey!, ¿no? Es a través de la tecnología. Por lo menos conmigo, yo ya sé que cada que se enciende aquí el Siri en el teléfono, presto mucha atención porque puede ser un mensaje de Arcángel Miguel. Y así rapidísimo, pues te cuento que una vez estábamos en un desayuno, estaba con mi familia y estábamos hablando precisamente de un tema de sanación. Y pues no es que me eche acá porras y demás, pero pues parecía que era así, ¿no? Yo estaba dando mi punto de vista y cuando terminé de dar mi punto de vista en la mesa, se enciende Siri, que mi teléfono estaba por allí un poquito lejos, y dice, estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Entonces es como, wow, de repente te cuento otra. Estaba con una de mis amigas en plena, pues, cuarentenas, ¿no? Y a mí se me habían antojado unas fresas que venden por aquí, por mi país, ¿no? Y llegamos al lugar y había una fila enorme porque estaban haciendo unos protocolos de seguridad muy estrictos, ¿no? Y entonces, bueno, ya tuvimos que hacer la fila y de repente decíamos, pero mira las incongruencias de esto, ¿no? O sea, ve nada más todo lo que tienen que hacerte para poder ingresar ahí. Es un exceso. Y ahí nos estábamos quejando y demás. Y bueno, teníamos las fresas, nos fuimos al coche, al automóvil y estábamos ahí comiendo. El automóvil solamente estaba con la llave ahí, pero no estaba encendido. Y se encendió precisamente la pantalla de mi automóvil para hablar a través del teléfono, yo creo, y dijo, ya me cansé de hablar de este tema. Y nos volteamos a ver así, ella y yo, y dijimos, claro, porque estábamos quejándonos y quejándonos y quejándonos de la situación que no nos gustó, ¿no? Dijimos, hagamos caso, cambiemos de tema. Arcángel Miguel es extremadamente sarcástico a veces, pero es como muy, muy ameno con sus mensajes. Siempre tratará de sacarte de tu estado de queja, de incertidumbre, de desarmonía, ¿no? Hay veces que ni siquiera puedes saber a qué grado te puede ayudar y por eso te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Estaba una vez pues aburridísima, yo no quería ir a un concierto con el que iba a ir con mi pareja y bueno, pero pues le gustaba ese grupo a él y yo iba más así, a fuerzas, ¿no? Pero se me enciende un poquito la lucidez y cuando llega la lucidez tienes que aprovechar para conectar con tus ángeles. Y conecté con Miguel y le dije, por favor, o sea, que esto no sea un desastre, ¿no? Ayúdame, por favor, a disfrutar del concierto. Porque yo ya sabía híjole, yo ya así como que veía venir, ¿no? Ya pleito con mi pareja, él no lo va a disfrutar o yo no, o me va a ver que estoy toda aburrida y entonces le pedí ayuda para eso. Y sucedió. Es que no les puedo explicar las maneras en las que te ayuda. A veces es simplemente interno.
que como en esta ocasión. Entonces, yo como a los 20 minutos de que había iniciado el concierto, yo estaba tan alegre y tan feliz y tan entusiasmada y contagiada de todos los que les gustaba ese grupo, que yo estaba ya igual parada de mi asiento, aplaudiendo, gritando. Estaba feliz y lo disfruté mucho. Así que dije, wow, eso no se me hubiera ocurrido, pedir ayuda para algo tan banal a veces como ayúdame a disfrutar de este momento. O cuando estás así, ya saben, ¿no? En la reunión, en la mesa, con amigos o familiares o conocidos o con los del trabajo, ¿no? Y clásico, que empieza la charla tendenciosa hacia la política, hacia la carencia, hacia la escasez, hacia quejarse de los jefes o quejarse del primo que no está o de la tía que te cae mal, ¿no? Es nuestro deporte, los seres humanos. Entonces, bueno, pues ahí estamos practicando nuestro deporte de la queja del que no está y de repente ya es como una nube gris encima de nosotros. Bueno. Es un excelente momento para pedir ayuda a Arcángel Miguel. ¿Cómo? Así de simple. Yo lo he hecho cuando me cacho, por supuesto, cuando es como, ¡ay, lucidez otra vez!, ¿no? Arcángel Miguel, por favor, ayúdanos a cambiar el tema de conversación. O por favor, que la plática sea constructiva para todos. Y eso lo tienes que decir simplemente aquí en tu mente. No lo tienes que decir en voz alta. Y entonces se hará presente la función de Arcángel Miguel. Arcángel Miguel es maravilloso, es maravilloso. Yo no sabía hasta qué grado me había acompañado, que te pongo aquí una foto en donde, bueno, pues un día que yo ya conocía la ayuda de Arcángel Miguel, estaba viendo fotografías y de repente me llamó tanto la atención una mía que vi y dije, wow, aquí asomadito como lo ves ahí, Arcángel Miguel. Y ahí fue cuando supe también que siempre han estado con nosotros. Siempre tenemos compañía angelical. Y bueno, cuando veía esa foto, pues por supuesto me llegó el mensaje de siempre he estado contigo. Y sentí muy bonito, muy hermoso. Me ha ayudado Arcángel Miguel innumerables veces y te quiero pedir que hagas un hábito de comunicarte con él. Háblale, porque aprovechemos que es recomunicativo también. Entonces, háblale a diario, cuéntale tus problemas, tus inquietudes. Pídele, si quieres, que te cambie el humor para que pueda ser un medio de inspiración a otros hacia una expansión de alegría, de conciencia, de bienestar, en lugar de que expandas tristeza, queja, incertidumbre. No, pide ayuda a Arcángel Miguel. Y fíjate que si lo empiezas a hacer como un hábito constante, cuando te vas a dormir, el cuerpo ondulatorio, nuestro cuerpo energético, tiene muchos nombres, pero ese cuerpo sutil que hace su viaje mientras nosotros dormimos, cuando tú haces un hábito en tu día a día de pedir ayuda y de comunicarte con Miguel, en tus sueños sucede también. O en esta parte que ya es la parte ondulatoria, se le llama desde la física cuántica, que es la parte veloz de nosotros y que tiene contacto multidimensional. Cuando estamos en este modo del día a día, estamos usando el cuerpo más concreto, que es tu cuerpo físico. Y bueno, pues estás interactuando con la materia de modo muy lento. Es muy difícil que puedas darte cuenta de cómo estás interactuando con todas las dimensiones mientras estás en el plano concreto. Pero cuando estás en modo online, por decirlo así, que estás dormido y que tu cuerpo viaja, ahí precisamente es cuando haces contacto con toda la multidimensionalidad, con otros seres y demás. Bueno, ahí también puedes recibir ayuda de Arcángel Miguel.
si es que tú en tu día a día haces ese hábito. Y te cuento otra experiencia que me sucedió precisamente con Arcángel Miguel en mis sueños. Como yo ya tenía ese hábito de comunicarme con él, estaba teniendo una pesadilla en la cual yo había sido secuestrada por un taxista en la noche. Yo la había tomado como normal, pero el taxista empezó a tomar otra ruta, ¿no? Era de noche, esto en mi sueño. Era de noche y yo veía al lado del asiento una cobija gris, ¿no? Entonces la veía y en mi sueño decía, ¿para qué hay una cobija gris aquí al lado, aquí en el asiento, ¿no? ¿Y hacia dónde se dirige este señor? Y bueno, pues se dirigía hacia un estacionamiento a lo alto. Cuando vi que iba hacia allá, o sea, yo, ya saben que el cuerpo sutil siente, ¿no? Es el cuerpo también emocional. Entonces, me transmití a mí misma ese pánico y ese terror de que algo muy grave me iba a suceder. Yo dije, ya me va a matar. En mi sueño, ya me va a matar. Pero, ¿qué sucedió? Sube al estacionamiento a oscuras, se estaciona y yo ya estaba así de, ¿puedo abrir la puerta? ¿Me puedo aventar? ¿Qué puedo hacer para salir? Y en eso entra pues lo que haces mecánicamente durante el día, y fue pedir ayuda. Y entonces lo que hice en mi sueño fue gritar con todas mis fuerzas, ¡Arcángel Miguel!, ¿no? En mi sueño. Y cuando terminé de decir su nombre, en mi sueño subían un montón de patrullas y de policías y rodeaban al taxi y me bajaban a mí y bajaban al señor esposado y se lo llevaban. Y me despertaba, ¿no? Hasta ahí es donde te digo que hasta en sueños puedes recibir la ayuda de Miguel. O sea, es maravilloso. Hazlo un hábito en tu día a día y experimenta esos milagros que él tiene para darte. Bueno, yo con Miguel tengo para escribir todo un libro porque me ha ayudado de un sinfín de maneras, precisamente en sus temas de seguridad, en sus temas de transmutar el miedo, de darme valor, de ayudarme a ir en pro de los cambios. Bueno, con decirte que también tengo un video de mis primeros videos, de esos que empezaba yo a grabar siendo todavía una niña. Ahí te cuento una de las experiencias que yo sentí que eran más fuertes para mí y de donde recibí ayuda de Miguel. Y te la pongo aquí, te la resumo aquí. Y es que me ayudó a mí y a una amiga a salvarnos de un secuestro de trata de blancas. Porque sucedió así de rápido. Ella daba clases de yoga y bueno, estaba buscando dar clases en ciertos centros y demás, y va a un gimnasio aquí en la Ciudad de México a ofrecer sus servicios de maestra de yoga. Y una persona que estaba ahí le dijo, ¿sabes qué? Que unos conocidos míos están necesitando, por orden médica, están necesitando clases de yoga a domicilio. Ellos viven un poco retirado de aquí, pero no te preocupes, te pagan lo que tú cobres y además te pagan el transporte, ida y vuelta. Tú solo di todo lo que necesites. Pero nos surge, ¿no? Les surge tomar sus clases de yoga. Eran 2 personas. Y entonces ella, pues muy entusiasmada porque además le hacía falta trabajo y dinero, le dice a su pareja con la que vivía, oye, ¿sabes qué? Que el día de mañana me pidieron ir a dar unas clases a domicilio. Y él, pues, obviamente como hombre protector que era, le dijo, ¿cómo crees que te vas a ir sola a darle clases de yoga a un hombre que ni siquiera lo conoces, ni sabes dónde vive, ni... Ay, tengo la dirección, no pasa nada, es por un orden de prescripción médica y demás. Entonces él no estaba de acuerdo, ella me llama esa noche, yo todavía ubico perfectamente todos los detalles, ubico
dónde yo me encontraba cuando recibí su llamada. Estaba en mi habitación en un departamento que antes tenía yo sola, y me dijo, oye, es que fíjate que el día de mañana así, 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 y quería ver si me acompañabas. Y le dije, ah, pues fíjate que el día de mañana no tengo nada que hacer, justamente. Entonces le dije, claro que sí, te acompaño. Entonces ya, nos quedamos de ver y me dice, mira, nos van a recoger en el centro comercial tal. Ahí van a pasar por nosotras. Perfecto, entonces tomamos un taxi de aquí al centro comercial y de ahí. Y fíjate que íbamos platicando, íbamos bien ya en el taxi, y cuando nos vamos acercando hacia la entrada del centro comercial, había una camioneta ya ahí esperándonos. Pero era una camioneta negra con vidrios polarizados, de esas camionetas que yo creo que estaba blindada, y se nos hizo muy extraño, ¿no? Y ahí ella me dice, ¡ah! No sé, como que esto no me está latiendo, porque ella también era sensible, pues maestra de clases de yoga. No sé. Y entonces ya estaba el taxi estacionado atrás de la camioneta, y fíjense, son esos instantes en donde la intuición nos dice, hey, por aquí no, por aquí no. Pero ¿cuánto caso le hacemos a nuestra intuición, chicos? Pues por eso estamos como seres humanos, porque justo no podemos escuchar esa voz. Ajá. Y fue lo que hicimos, no escuchamos la voz. Entonces, dijimos, no creo, ¿no? Bueno, ya nos vieron, vamos a bajarnos, no, yo creo que todo va a estar bien. Y nos bajamos y se baja, yo pensé que era el chofer, pero no, se baja un señor con una cara no muy agradable, con lentes oscuros, o sea, ni siquiera podía reconocerle bien el rostro, y nos abre la puerta. A ella le dice que se vaya adelante y a mí en la parte de atrás de la camioneta. Él no se esperaba, ella nunca le avisó que iba a ir con alguien. La esperaban solo a ella. Entonces le empieza a decir, hola, mira, traje a mi amiga, para que me acompañara. Hola, mucho gusto, yo soy Cris y tal, y me presento, ¿no? Nos subimos en la camioneta, él muy serio, y cuando entramos a la camioneta, las dos sentimos que la energía que tenía esa camioneta era muy negativa. Yo simplemente cuando toqué el asiento, sentí, no les quiero decir miedo, sentí terror, sentí pánico. Un pánico que me entró de pies a cabeza, súbitamente. Y ahí fue cuando dije, esto está muy mal. Lo que les decía, que no hacemos caso a la intuición, que es como que te va diciendo, hey, te estás acercando a un peligro, te estás acercando a un peligro. Y entonces, en ese momento, ¿qué hice? Pedí ayuda. Por supuesto, pues es lo único que sé. Internamente pedí ayuda a Arcángel Miguel, porque mi amiga le empezó a temblar la voz mientras hablaba con él. O sea, las dos estábamos aterradas, pues ya sabíamos, no lo podíamos comprobar, pero ya se sentía todo ese ambiente, que algo estaba muy mal ahí. La camioneta empezó a tomar carretera, y bueno, cuando yo pido ayuda, Arcángel Miguel, por favor, ayúdanos, ¿no? Por favor, ayúdanos. Fue que en ese instante vi, sentí, y ahí sí, percibí de todo, se puso al lado de mí. Y de manera instantánea me llenó de paz. Pasé del estado de terror y pánico a un estado en un instante, de paz absoluta. Y sentía un calor enorme a mi lado, sabiendo que ahí estaba conmigo, su presencia. Que cuando entré en paz, porque era lo que se necesita, se necesitaba paz, porque mi amiga estaba aterrada. Y entonces le dice, mi amiga se dedica a canalizar ángeles, se dedica a dar terapias de sanación y se dedica a estos temas. Y entonces él voltea y me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de los ángeles? Y pues yo como ya estaba bien en paz,
con la inyección de paz de Arcángel Miguel, pues entonces empecé a explicarle pues lo que yo hacía, ¿no? Pues sí, mira, doy terapias y consisten en esto y demás, y pues los ángeles me permiten saber información de la persona que le pueda ayudar, y así. Entonces dice, ah, qué interesante, yo no sabía que eso existía, ¿no? Decía él y seguía manejando. Y decía, pero a ver, dime más, ¿cómo es que lo percibes, ¿no? Y yo ya ni recuerdo exactamente las palabras, chicos, pero pues le empecé a explicar de todo. Total, que empezamos a pasar algunos filtros de seguridad y llegamos a una casa. A una casa en medio de la nada, solo había un campo de golf, ¿no? Entramos y fíjense que cuando entramos la casa estaba vacía. Pues no había muebles, no había nada, no. Nos fue pasando por áreas de la casa hasta que entramos como a un estudio donde lo único que había ahí eran 2 sillones, una mesita con un estéreo ahí. Y él dijo, espérenme tantito, voy a ir por mi compañero. Y subió unas escaleras. Y mi amiga le dice, oye, ¿puedo pasar al baño? Y él le dice, claro, está por allá. Ella pasa, ella pasa al baño y sale en un minuto, sale corriendo hacia mí. Me dice, Grisi, vámonos, esto es muy peligroso, esto está muy mal, el baño no tiene nada, solo tiene revistas pornográficas. Vámonos, corramos, huyamos de aquí, ¿no? Y entonces yo les digo que estaba así, porque Arcángel Miguel me tenía toda mi energía estable. La abracé y le dije, mira, no podemos ir a ningún lado. Pero ya pedí ayuda a Arcángel Miguel y me dijo que todo va a estar bien. La abracé y le dije, vamos a estar bien. Con una certeza, con una seguridad y con todo lo que emanaba mi energía. Hasta se me vuelve a poner así la piel chinita y me dan escalofríos. Porque tardó en bajar. Bajó primero el que nos llevó a la casa y dijo, ahorita baja mi compañero. Bueno, ¿dónde vamos a hacer yoga? Y pues Flor llevaba los tapetes, se los puso ahí. Y baja el siguiente hombre, pero ¿saben que baja completamente de malas? Bajó, nos vio y dijo, bueno, ¿dónde? Ahí. O sea, los cuates estos ni siquiera tenían la ropa adecuada. Se ve que nunca se habían sentado en su vida así, sin nada atrás. O sea, tú los veías ahí, eran unos hierros sentados así. Los puso a hacer yoga. Pero la clase duró rapidísimo. Terminó la clase que les dio. Y esta segunda persona, hombre que bajó, en cuanto ella dijo ya terminamos, él se dio la media vuelta y se fue. O sea, ni siquiera nos dijo gracias, hoy, nada. Estaba, yo no sé qué le pasaba, pero se subió. Y el otro, el que iba manejando, nos dijo, bueno, muchas gracias, miren, va a ser muy difícil que salgan de aquí, entonces las voy a bajar de nuevo a tal lugar para que ahí puedan pedir un taxi. Y eso hizo. Nos bajó a un lugar, nos sacó de toda la zona de seguridad y nos dejó en un lugar en donde podíamos tomar un taxi. Entonces, esa fue la historia. ¿Qué nos dijo nuestra mente? Así de, ay no, yo creo que imaginamos, no era peligroso, quizá todo estaba muy bien, ¿no? ¿No? Me dieron su número, dice ella, entonces le voy a marcar para la siguiente clase, todo muy bien. Fíjense a qué grado de supervivencia llega nuestra mente, ¿no? Todo está, ay no, no había ningún peligro. Pero ¿qué sucede días después? Ese teléfono al que le habían dado a ella ya no le contestaron jamás, por supuesto. Y aparte de todo, un día, en esos pocos días, o sea, había pasado 2 semanas a lo mejor, no sé, días,
Y me habla un día por teléfono y me dice, Grisi, no lo vas a creer, toda exaltada. ¿Qué pasó? ¿Qué? Me dice, mi novio está leyendo el periódico en estos momentos y acaban de agarrar a una banda de secuestradores. Justo en el lugar a donde nosotros fuimos, y que aparte el que a mí me mandó del gimnasio con ellos, también está detenido porque es el que le enviaba a las personas a esos delincuentes. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, estoy viendo su foto aquí en el periódico. Jimo, me dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos a levantar una denuncia? Y pues éramos dos chicas, inexpertas, muertas de miedo en su momento, que le dije, mira, yo creo que ya surgió lo necesario. Y pues yo obviamente dije, fue Arcángel Miguel. Arcángel Miguel nos ayudó tanto, a tal grado de que hasta sucedió esto, ¿no? Le dije, mira, yo creo que ya está. Ya surgió lo que tenía que surgir, nosotros estamos muy bien y ahí fue que lo dejamos. Entonces, Arcángel Miguel, así como me salvó de esa, pues me ha salvado de otras tantas, ¿no? Tengo mucho para contarles de Arcángel Miguel que no alcanza un video. Entonces, confía en su ayuda, habla con él, pídelo, hazlo un hábito, esa parte de la comunicación con él, que sea tu día a día y vas a ver sus enormes manifestaciones en tu vida. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escuchar estos mensajes junto a Arcángel Miguel, que seguramente está ahí a tu lado y puedes sentir un calorcito, porque parte de cómo te hace sentir su presencia es que la habitación se llena de energía. Tú sientes como si te diera un bochorno repentino porque te activa tu energía, se siente un calor enorme con su presencia. El color azul es una de sus manifestaciones, azul índigo, así que presta mucha atención si ves plumitas de color azul, si ves su nombre de Miguel, si sientes esa presencia en donde te encuentras. Es maravilloso. No te olvides suscribirte a mi canal, dale un like a este video para que eso nos ayude a que más personitas lo puedan ver. Escríbeme en los comentarios, ¿a ti qué manifestación te ha dado de su presencia Arcángel Miguel? ¿En qué te ha ayudado? ¿De qué te ha salvado? ¿Qué te ha movido? Me encantará leerte. Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, besos, bendiciones y nos veremos con el siguiente ángel.